Bye, muchísimas gracias. Te recibimos aquí en unos segunditos. Vamos con más información. La nueva aerolínea mexicana está próxima a iniciar operaciones y para platicar acerca de este tema, hoy nos acompaña aquí en el estudio el capitán José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán, ¿cómo estás? Como siempre, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para poder platicar una vez más. Un saludo a usted, todo el auditorio. Y bueno, pues platiquemos de que hoy en la aviación se inaugura el aeropuerto de Tulum. Correcto. Hoy arrancaba la nueva línea aérea mexicana, pero tiene algún retraso. ¿Qué implica esta nueva aerolínea? Con este experimento también del gobierno, una aerolínea gubernamental, una aerolínea militar, entendiendo lo que ha sucedido con las aerolíneas en el país a lo largo de los años, podemos nombrar muchas de ellas que han llegado, que han estado, pero que han desaparecido. Bueno, evidentemente, ¿por qué desaparecen o por qué hay tantas y por qué México tiene el ecosistema más nocivo para la aviación? ¿Por qué no tenemos una reglamentación clara y una regulación clara? Se ha buscado por diversos medios que se adapten los nuevos modelos internacionales. ¿Y qué es lo que sucede? Que no tenemos certidumbre para el inversionista, el público usuario, para los trabajadores, y por eso en los últimos 20 años hemos tenido más de 25 aerolíneas que han iniciado operaciones y han terminado porque no hay una supervisión de una autoridad. ¿Qué es una aerolínea? Una aerolínea es una concesión. Una concesión federal para que tú utilices las vías generales de comunicación. Y cuando a ti te dan una concesión, el Estado mexicano tiene que tener reglas de supervisión en muchos aspectos, entre ellos el técnico, operativo, administrativo y el financiero. Pero como hay un vacío legal, ¿qué es lo que ha sucedido? Que las aerolíneas inician, terminan, le dejan una deuda al Estado mexicano, es decir, a todo el país, y desaparecen. ¿Y qué pasa en palabras llanas? Otra vez un empresario o un inversionista que capta un recurso, le deja la deuda al Estado mexicano, que es de todos los mexicanos, a través de impuestos sobre la renta, a través de IMSS, Infonavit y tantas cosas más. Entonces es lo que estamos nosotros buscando que se dé. ¿Qué ha pasado con Mexicana? Y efectivamente una de las ofertas que pues al parecer tendría esta aerolínea del Estado mexicana sería pues precios más accesibles, y entonces ahí pues nos ponemos a pensar si es que habrá algún tema de subsidios, si es que entonces pues no finalmente estarán endeudando más al Estado mexicano. ¿Cómo se da o cómo podrían realmente ofrecer esos beneficios? Fíjate qué buena pregunta. Si se da una competencia desleal, primero que nada, van a romper con el equilibrio de todas las aerolíneas. Por tratar de hacer un bien, van a romper todos los demás. El margen de ganancia de una aerolínea es muy pequeño, muy pequeño. Entonces, debe de haber condiciones iguales. ¿A qué me refiero? El mismo TUA para todos. El mismo precio del combustible para todos. Pero ya no es el mismo TUA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que en el AIFA. Nunca se ha dado el mismo TUA en prácticamente toda la República Mexicana. El AIFA tiene un TUA, el AICM tiene otro TUA, Cancún tiene otro TUA, Guadalajara, Monterrey es el más caro. ¿Pero entonces eso está fuera de la ley? ¿No debería de ser así? No, porque aquí en México se da las concesiones a los grupos aeroportuarios. Ellos son los que fijan el TUA. ¿Cómo lo fijan? Ellos tienen que tener, es lo mismo, crea el Estado mexicano un aeropuerto, le da la concesión a un grupo aeroportuario, el grupo aeroportuario pone su TUA y en este TUA tienen que pagar ellos las mejoras al aeropuerto, la seguridad, la limpieza, impuestos y todos los gastos operativos del aeropuerto. Entonces ellos fijan el TUA. En México, a diferencia de otros países, por ejemplo, Estados Unidos no tiene ningún aeropuerto concesionado más que uno, Puerto Rico. ¿Por qué es esto? Porque Estados Unidos en su plan, en su política aeronáutica de Estado, de manera estratégica, ellos ven la aviación simplemente como un detonante de actividades económicas alrededor. En México no lo hemos visto así. Anteriormente era aeropuertos y servicios auxiliares, que prácticamente ya quedó
el nombre como una paraestatal que nos cuesta mucho dinero porque ya hay ahora 8 grupos aeroportuarios de 3, bueno, 4 con el AICM que existían en México. Ellos son los que fijan el TUA. Pero hay un tema más importante, retomando el tema de la nueva línea aérea mexicana. Si se va a dar el mismo TUA en todos estos aeropuertos que cada quien lo fija, el mismo precio de combustible, pero hay algo bien importante, el financiamiento. Porque las demás empresas son privadas y todas operan con un financiamiento a través de combustibles, de pagos al aeropuerto, todo de 30, 60 o 90 días, de acuerdo a su línea de crédito que ellos vayan adquiriendo como cualquier comerciante normal. ¿Qué línea de crédito va a tener el Estado mexicano? Porque una aerolínea, su punto de equilibrio de que inicia a que empiece a ser autosuficiente son 3 a 5 años, cuando es una aerolínea con un plan de operativo, administrativo y financiero completamente bien estructurado. Sí, es completamente diferente desde el Estado. Ahora, ¿qué pasó con Mexicana? Entiendo que es el nombre y fue también una batalla legal por el nombre, pero habían también pilotos y miembros de esa aerolínea que estaban en paro y en huelga durante muchos años en el aeropuerto internacional. ¿Qué pasa con Mexicana y qué tipo de aerolínea estamos viendo? No es obviamente la Mexicana que conocíamos. Mira, cuando el Estado mexicano decide, por un compromiso que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde antes de ser presidente, él hace un compromiso con los trabajadores de revivir Mexicana. ¿Qué pasa con estos trabajadores? La gran mayoría ya están jubilados, se fueron muchos a volar a otros lados, a otros países, inclusive se han colocado en otros lados, igual que todas las tripulaciones, mecánicos, sobrecargos, etcétera, ¿no? No encontraron personal ya prácticamente esta línea aérea. Ellos compran la marca y unos bienes, que todavía falta la segunda parte de la dispersión del dinero, cabe aclarar. Entonces, retoma la marca mexicana. No son los mismos aviones. Evidentemente, la aviación es tan dinámica y el mundo tecnológico avanza tanto. Mucho. Entonces, ellos consideraban que era una buena opción traer 737. Pero el mundo de la aviación vuelvo a lo mismo, es un ecosistema tan endeble que hace poquito tenemos un problema con los aviones Airbus, con los motores que están en tierra, que bueno, esa es una cuestión para más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Pues los aviones que funcionan como es Boeing, en todo el mundo empiezan a ser demandados y no los encuentran en el mercado. No para que tú arrendes un avión, tienes que cumplir con una serie de requisitos tremendo, entre ellos seguros, tripulaciones, certificados y todo ello. Entonces, yo lo dije y me tomé el atrevimiento en un principio de recomendar un esquema de negocios que no era a través de estos aviones, sino era a través de los ATRs que tenía Aeromar, que su punto de equilibrio es mucho más bajo, su costo es más bajo y en la red de rutas que pudieran cubrir el estado, el país entero, iba a ser mucho más accesible. Ellos optan por los 737, no hay tantos 737 en el mundo y ahora traían un tema con unos aviones Embraer 145 que tenía una línea aérea que se llama TAR, que opera en Querétaro, que son aviones ya muy, digamos, viejos, no inseguros, viejos, pero que ya es muy difícil. Y plantear una línea aérea, yo lo manifesté desde un principio, que era muy aventurada la fecha que estaban ellos proponiendo, porque la verdad, armar una línea aérea no es tener aviones, pilotos y sobrecargos y vete a volar. Mucho más que eso, es mucho más que eso. Pues capitán, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí en ADN conmigo. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento al tema, a ver si sí se estrena en diciembre, como han dicho, o se sigue retrasando, pero sería importante contar con tu voz y con tu experiencia. Claro que sí, con todo gusto. Les agradezco mucho el espacio para hablar de este tema que en tanto a mí me apasiona. Muchísimas gracias.